¿Qué tal? Muy buenos días, maestro Omar Castillejos y compañeros en Maestría de Ciencias de la Educación. El día de hoy vamos a iniciar la clase con el tema de los test psicológicos y cuál es su aplicación en el ámbito escolar. El tema lo presentamos la compañera Anel Rodríguez Lanche y su servidora Daniela Morales Bravo. Vamos a iniciar definiendo lo que es un test psicológico. Este es instrumento experimental que tiene por objeto medir o evaluar características psicológicas bien específicas de un alumno, en este caso también del paciente, y nos va a ayudar a obtener los rasgos generales de la personalidad de un individuo. La construcción del test debe procurar que el comportamiento específico ante determinado reactivo represente lo más fielmente posible el funcionamiento del sujeto ante diversas situaciones cotidianas, como son su comportamiento en casa, en su núcleo, con su familia y las situaciones escolares. Y esto pone en ejecución real la capacidad del test que se pretende evaluar. Vamos a ver cuál es el comportamiento real del alumno. Tenemos aquí los test psicométricos. Estos son inscritos desde una corriente cognitiva conductual que parten del supuesto de que las personas son sinceras al responder un instrumento estadístico. Es decir, básicamente vamos a asignarle un valor numérico, vamos a medir determinada cualidad o proceso psicológico del alumno. Tenemos como la medición de la inteligencia, de la memoria, del funcionamiento cognitivo, de la felicidad del alumno, de su optimismo, entre otros. Estos se dirigen a actividades de evaluación y selección, también al diagnóstico clínico. Estos se dividen en pruebas de inteligencia y pruebas de personalidad. Tenemos que las pruebas de inteligencia nos van a medir el rendimiento del alumno, es decir, las habilidades, las aptitudes y el coeficiente intelectual. Tenemos tales pruebas como el test dominó, el test de Raven, el test de Copies, el test de Bender. En cambio, también tenemos que las pruebas de personalidad van a medir el comportamiento, van a medir el temperamento del alumno, la personalidad, las actitudes y se centra más en sus habilidades. Para medir esto tenemos tales test como el test de los valores, el test de género, el test de Minnesota mexicano de la personalidad, que nos van a ayudar a obtener de manera real cómo es la personalidad del alumno. Tenemos aquí test proyectivos. Estos son inscritos dentro de la corriente dinámica de la psicología. Parten de la hipótesis que pone a prueba la individualidad de la respuesta de cada persona para así presumir rasgos de su personalidad. Es decir, con esto vamos a tener información acerca de cómo es la personalidad real de cada uno de los alumnos. Para su uso lo suele ser en el ámbito clínico, forense e infantil. También tenemos técnicas expresivas. Se indica al examinado que describa verbalmente o haga el dibujo de varias figuras. Test de la figura humana de Karen McCover sería nuestro gran ejemplo en este apartado. El dibujo de la figura humana sirve como un vehículo hacia aspectos de la personalidad del sujeto en relación con su propio concepto y a su imagen corporal. Tenemos en esto la aceptación o no de alguna etapa vital de él, su propia identificación y asunción del propio sexo, el grado de estabilidad del alumno y el dominio de sí mismo. Tenemos aquí dos técnicas, una técnica constructiva. Con esta tenemos material específico y concreto que el examinado ha de organizar partiendo de varias consignas. Aquí tenemos como ejemplo el test de pueblo. El examinado deberá organizar una serie de piezas en una estructura determinada que le sea asignada. Y la técnica asociativa. Se indica al examinado que indique verbalmente sus asociaciones entre palabras, alguna frase o breves historias. Tenemos la clasificación por niveles. En estos 3 niveles vamos a requerir determinados usos. En algunos casos el maestro es el propio aplicador, ya sin uso del psicólogo, pero para eso vamos a hacerlo en diferentes niveles. Tradicionalmente el uso de los test está reservado para únicamente los psicólogos y la mayoría de las legislaciones nacionales e internacionales con respecto al ejercicio de la psicología lo contemplan de esta forma, que únicamente es el psicólogo. Pero no obstante, tenemos una clasificación dirigida a regular esta parte.
Es decir, el test de nivel 1 pueden ser aplicados y corregidos por profesionales no psicólogos, luego de una aplicación debida del entrenamiento de estos tests. Es decir, ellos entrenan y estudian la aplicación de estos tests. Tenemos a los propios educadores, a los psicopedagogos y a los médicos también. Quizá el exponente más obvio de los test de nivel 1 son las pruebas y exámenes de evaluación de los conocimientos y la selección e ingreso a las instituciones educativas. Tenemos que son las pruebas para ingresar a un grado escolar, como son en las universidades, que hacen la selección de los alumnos para determinar la capacidad que tienen ellos al ingresar a una licenciatura y de esta manera obtener un puntaje. El test de nivel 2 pueden ser aplicados por profesionales no psicólogos, pero su corrección e interpretación sí debe ser realizada por los psicólogos. Como el ejemplo tenemos los de la figura humana y los test de la familia que realizan los niños en su manera cotidiana dentro de la escuela. El test de nivel 3, estos sí de manera exclusiva son para la interpretación y corrección de un psicólogo capacitado. Suelen ser los test más relevantes y complejos del área, así como los más difíciles para interpretación y análisis. Tenemos la escala de Wechsler, el test de Bender, el test de Rorschach, entre otros. Tenemos que un test estandarizado es una prueba que ha sido normalizada o normatizada, es decir, que ha sido probada en una población con distribución normal para las características a estudiar. Tenemos que ya sea el coeficiente intelectual, un ensayo químico, tenemos las pruebas médicas que se realizan siempre en el hospital para obtener valores de lo que es la glucosa en sangre, para determinar si un paciente padece diabetes y si está fuera del rango se puede presumir de un tipo de enfermedad. Es por eso que están los estándares bien específicos. Con esta herramienta obtenemos una manera más específica de los resultados que necesitamos evaluar. Tenemos también los test informales. Son la prueba elaborada por el profesor en educación, es decir, para regular y de manera especial. Las evaluaciones informales también le permiten a los maestros hacer un seguimiento del avance actual de los estudiantes, con la regularidad y frecuencia. Sin embargo, las evaluaciones informales suelen ser el punto de partida para darnos una idea más acabada de las destrezas y de las habilidades de cada individuo. El diagnóstico pronóstico. Eso se refiere a todos los síntomas o funcionamientos mentales y emocionales que no tienen una base orgánica que se observe. Estos se infieren por los comportamientos del paciente, del alumno, por lo que se dice que está pasando. A pesar de los progresos en las neurociencias, comprender la complejidad del cerebro lo suficiente como para poder decir con una exactitud comparable a la del diagnóstico médico orgánico, que estructura cerebral da un comportamiento mental emocional específico en este momento. Es decir, partimos de la parte que observamos en el diagnóstico, cómo va a ser el paciente, cuál es la patología, cómo es el nombre real de lo que presenta, y con esto obtenemos de manera concreta cuál es el padecimiento de cada paciente. El pronóstico, junto con el diagnóstico, la evaluación psicológica y el tratamiento, es uno de los pilares de la psicología clínica. El objeto del estudio es describir las variables relevantes para la precisión del pronóstico en la práctica cotidiana de la psicología clínica y señalar los pasos a dar para la formulación. Es decir, obtenemos el pronóstico de cómo pensamos que el paciente pudiera presentarse, su comportamiento y la enfermedad al cabo de unos años. Con esto podemos obtener la información a futuro de cómo va a ser el paciente. La relación en el campo educativo. Tenemos la psicología educativa y la orientación vocacional. Esta área nos va a ayudar bastante con los procesos de los niños, de los adolescentes y adultos, para ayudarnos a ver cómo es el aprendizaje real y cuáles son las dificultades que se vayan presentando durante el ciclo escolar y a lo largo de la vida del estudiante. Nos ayuda para asesorarlos de manera vocacional. ¿Qué quiere decir? Nos ayuda a visualizar
las fortalezas y debilidades del alumno, tales como sus capacidades y aptitudes y preferencias que el estudiante posee, pero que aún no es realmente capaz él de identificar, y es por eso que el docente tiene la tarea de ayudar siempre al alumno a visibilizar esas cualidades y aptitudes que le pueden ayudar a él a mejorar su rendimiento académico. Esperemos que les haya gustado la presentación. Muchísimas gracias.